Entonces, cuando hablamos de la corriente eléctrica, estas corrientes se van a clasificar por diversas cualidades que tienen en la forma de salir de un equipo. Vamos a empezar con lo que es la clasificación de las corrientes eléctricas. Se va a considerar en esta clasificación los siguientes aspectos. Los efectos sobre el organismo, los modos de aplicación, las frecuencias y las formas de onda. Un poco ya habíamos visto sobre los efectos en el organismo, ¿no ves? ¿Qué efectos generaba la corriente eléctrica? ¿Recuerdan? Chicos, ¿recuerdan los efectos que generaba la corriente eléctrica en el organismo? Anabolismo y catabolismo. Cambios químicos. Ya, efectos químicos, ¿qué más? Los efectos físicos, dice. Efectos físicos, motores, sensitivos, ¿verdad? Térmicos. Entonces, la corriente se clasifica según el efecto que va a generar en el organismo. También sobre las formas de aplicación que tienen que ver mucho cómo vamos a colocar los electrodos en el paciente. Según la frecuencia, que es una clasificación muy importante, según a los pulsos que van a salir en un segundo. Y según las formas de onda. Si hablamos sobre los efectos físicos, que ustedes lo han dicho muy bien, vamos a tener una clasificación electroquímica, una activación motora sobre el músculo propiamente y sobre el nervio. Luego una clasificación sensitiva y por el aporte energético, que era la corriente que generaba cambios a nivel del metabolismo celular, ¿verdad? Si hablamos según los modos de aplicación, vamos a hablar de que va a haber una aplicación que considere impulsos aislados, trenes o ráfagas y una aplicación mantenida o de frecuencia fija. Cuando hablo de pulsos aislados, tengo que imaginarme que la corriente va a salir así, con pausa. ¿Ven? Si hablamos en trenes o ráfagas, imagino que la corriente va a salir así, como si fuera brusca, y después va a haber una pausa, y nuevamente va a salir bruscamente, ¿no? Si hablo de una aplicación mantenida o frecuencia fija, la corriente va a ser continua, sin variación. Y si hablo de corrientes moduladas, significa que van a ser con una forma de onda muy similar una tras otra. Si hablo de la clasificación según la frecuencia, chicos, voy a considerar corrientes de baja, media y alta frecuencia. Cuando hablo de corrientes de baja frecuencia, van a existir valores en dosificación de 0 a 1000 Hz. ¿Qué significa de 0 a 1000 Hz? Que puede ser que en un segundo salgan 1000 ciclos, ¿se acuerdan? 1000 pulsos en un segundo. Si hablo de media frecuencia, los valores van a ser entre 1000 a 500.000 Hz. Pero los valores reales en dosificación terapéutica en esas frecuencias medias van de 2000 a 10.000 Hz. Estos son los valores con los que trabajamos. Sin embargo, se considera toda esta amplitud en lo que son corrientes de frecuencia media. Ahora, si hablamos de alta frecuencia, estamos hablando de que vamos a utilizar corrientes al límite de la dosificación. Por lo general, esta dosificación se van a dar en lo que son los rayos ultravioletas del tipo B y C. Y las bandas de alta frecuencia superiores a estos valores, que ya se trabajan en kilohertz y megahertz, tienen valores o tienen como utilidad los equipos, por ejemplo, de la radiofrecuencia y los espectros de luz pulsada, como es el IPL o el láser.
Ahora, si hablamos de corrientes eléctricas, según la forma de onda, van a haber corrientes de flujo constante. ¿Qué significa que son corrientes de flujo constante? Que van a tener una salida y una polaridad mantenida. De flujo ininterrumpido significa que pueden ser más o menos pausadas. De flujo constante e inversión de polaridad quiere decir que va a estar en un polo positivo o en un polo negativo. Puede estar la corriente en un eje y en el otro. De flujo interrumpido e invertido, lo propio, que va a haber intervalos de pausa y las corrientes van a migrar de un lado al otro. Amplitud modulada significa que el ancho de onda va a ser amplia. Modulando la frecuencia significa que van a haber algunas variaciones de frecuencia que van a pertenecer, pero que también van a formar un solo eje o un solo ritmo. Y una aplicación simultánea de dos o más corrientes cuando se mezcla una forma de salida entre estas que ya les había mencionado. Entonces vamos a ir hablando un poquito de lo que son las formas de onda. Vamos a tener lo que son las corrientes de formas de onda que se denominan de flujo constante y mantenida. ¿No? Como les había dicho, es un flujo constante que sale y se mantiene y no modifica su forma de onda. Este tipo de corrientes, chicos, pertenece a las corrientes de baja frecuencia. ¿Qué pasa con estas corrientes? Tienen una característica muy importante. Al ser de baja frecuencia y de flujo constante y mantenido, sin inversión de polaridad, como aquí dice, polaridad mantenida, van a tener un efecto galvánico y pertenecen a una corriente en específica, que es la corriente galvánica. Por lo general, en esta corriente, los valores de frecuencia, periodo, tiempo de impulso, voltaje y amplitud no se modifican a lo largo de la terapia. Si yo empiezo con una dosificación de un hertz, toda la terapia va a tener esa frecuencia. Si mi intensidad es de 1 miliamperios, toda la sesión va a tener esa dosificación. Yo no modifico nada, ya está establecida que se va a trabajar a esa dosificación en toda mi terapia. Todavía no estamos hablando los valores de la dosificación, simplemente de las características físicas de esta corriente. Entonces, repito, no se olviden, las corrientes que tienen formas de onda constante, sin modificar su polaridad, si ustedes ven, está en un solo eje, ¿no? Cuando yo dibujo o grafico mi eje para dosificar, como ustedes ven, es un eje cartesiano. ¿Se acuerdan en el colegio estos ejes, chicos? Que se los estoy dibujando, donde está saliendo la corriente. ¿Han avanzado en el colegio, recuerdan? ¿O no? Sí, Ya. Entonces, sabemos que arriba siempre es positivo y abajo negativo. Cuando nosotros graficamos una corriente eléctrica, utilizamos este eje cartesiano y dibujamos en qué eje va a estar nuestra polaridad. En este caso, la corriente galvánica está manteniéndose solo en un eje, en el eje positivo, ¿no es cierto? Quiere decir que no va a modificar su forma. Ahora, aprovechando esta gráfica, que aquí está más bonita, ¿no? Tenemos el eje perpendicular, que antes nosotros le decíamos Y, y el horizontal, el X. Ya hemos dicho que aquí es positivo y aquí abajo es negativo. Algo importante que quiero que consideren, chicos, voy a dibujar, es que en el eje horizontal siempre vamos a ver el tiempo. Este nos va a dar la dosificación del tiempo de aplicación, pero también nos va a permitir ver la frecuencia, ¿no ve? ¿Cuántos pulsos van a salir en un segundo? Entonces, en el eje horizontal vamos a poder determinar esas dos
informaciones, ¿no? Tiempo y frecuencia. Obviamente se va a ver también el ciclo graficado. En cambio, en el eje vertical, solo vamos a encontrar el valor de dosificación denominado intensidad. Y la intensidad es aquella característica física de la corriente que me permite sentir o ser percibida la corriente eléctrica. Entonces, la intensidad en el eje vertical, el tiempo y la frecuencia en el eje horizontal. Y repito, como hemos dicho, este tipo de corriente es de flujo constante. Muy asociado a lo que son las corrientes galvánicas. ¿Hasta ahí alguna duda? No, listo. Bien, vamos a continuar. Ahora, estas corrientes de flujo constante y mantenidas, denominadas también corrientes galvánicas o corrientes continuas, tienen una característica muy importante, la polaridad, ¿no es cierto? Ahora, cuando habíamos visto polaridad al inicio de la terminología en electroterapia, ¿qué tipo de polaridad manejábamos, chicos? Considerando la carga, ¿recuerdan? ¿Qué tipo de polaridad manejábamos considerando la carga? ¿Cómo se van a olvidar? ¿Qué tipo de cargas A hay? los ánodos y cátodos, dice. Exacto. Cuando trabajamos corriente galvánica, aquí es muy importante la carga eléctrica del electrodo, por eso hablamos de polaridad. Es muy importante considerar los cátodos y los ánodos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta corriente maneja todo lo que es polaridad para generar sus efectos fisiológicos. Por lo tanto, este tipo de corriente genera cambios químicos en el tejido a nivel celular. Entonces, cuando hablamos de una corriente galvánica de flujo constante y mantenida, vamos a determinar que el electrodo negativo o también cátodo tiene una carga ¿de qué tipo? Negativa. Por lo tanto, sobre ese electrodo va a generarse una degradación de los tejidos. En cambio, el positivo o ánodo de carga, de carga positiva, va a generar lo que son la regeneración o reconstrucción de los tejidos. Cuando aplicamos una corriente del tipo continuo, nuestro objetivo es generar una modificación química a nivel celular para que este tejido active su metabolismo. ¿Hasta ahí me están comprendiendo, chicos? Sí, listo. Bien, entonces nos vamos a quedar en esta parte para que no nos vayamos complicando. ¿Qué quiero que hagan? Quiero que en sus apuntes memoricen para la siguiente semana esto. Los tipos de clasificación de la corriente, los tipos de corrientes eléctricas que vamos a considerar, según los efectos en el organismo, los modos de aplicación, frecuencias y formas de onda. Y obviamente estos efectos que se van a ir generando según cada clasificación, ¿no? Clasificación según los modos de aplicación, los tipos de pulso que habíamos visto, según la frecuencia. Este es un valor que vamos a manejar este y el siguiente semestre, porque según la frecuencia vamos a ir nosotros conociendo a las corrientes eléctricas para su uso terapéutico. Estos valores de baja, media y alta frecuencia deben memorizar, chicos, para la siguiente semana. Voy a empezar la clase preguntándoles esta clasificación, por favor, ¿ya? Y nos vamos a quedar en las formas de onda, de flujo constante y polaridad mantenida, ¿ya? Para no ir complicándonos más. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí?
Las diapositivas las va a subir a plataforma, ¿no, Lice? Sí, del tema 1 ya está en la plataforma, creo que me falta habilitar su visibilidad nada más. Y del tema 2 también ya lo voy a subir, ¿ya? Con los videos. Ya, Lice. Bien, chicos, entonces nos vemos el día viernes. Por favor, ya ya se ha solucionado todo el problema en plataforma acerca de patología de la materia. Entonces ya pueden entrar a ver los videos y el material ya está disponible para que ustedes puedan ir trabajando. Ya no se olviden hacer sus tablitas para la siguiente semana. O digo para el viernes. ¿Ya? Ya. Bien, chicos, entonces nos vemos el día viernes. Que tengan buena semana. Cualquier cosa me escribe.